Buenos días, tardes o noches compañeros, mi nombre es Antonio y les voy a presentar el tema de esporotricosis. Bueno, para empezar hay que mencionar que la esporotricosis es una micosis subcutánea profunda que va a ser de evolución subaguda o crónica y adquirida por inoculación traumática o por inhalación de dichos hongos en su fase micelial, que es su fase infectiva, y se caracteriza por lesiones nodulares y ulcerativas que se desarrollan a lo largo de la piel y de los vasos linfáticos que drenan en el sitio primario de la inoculación. La diseminación a otros sitios, como por ejemplo huesos, ojos, pulmones, sistema nervioso central, es extremadamente raro, ya que solamente menos del 1% pues va a haber de todos los casos. Se va a localizar principalmente en la cara y en extremidades torácicas y pélvicas. En la imagen podemos apreciar la forma linfocutánea clásica de esporotricosis, que muestra una cadena de nódulos subcutáneos a lo largo del drenaje linfático del brazo. Y bueno, aquí se presenta un esquema de cómo se podríamos observar en un microscopio dicho hongo, ya sea en su fase filamentosa o en su fase levaduriforme. Y bueno, en la primera va a ser la parte infectante y la segunda la parte parasitaria. El agente etiológico va a formar parte del complejo Sporotrix schenckii. Dicho complejo va a estar conformado por Sporotrix albicans, brasilensis, globosa, lurei, mexicana y schenckii. Sin embargo, en los estudios realizados en particular en México, la especie predominante va a ser Sporotrix schenckii. Según su genética, las cepas se van a dividir en dos, en A y en B. La primera es más frecuente en América y la segunda en Asia. Esta cepa corresponde a un hongo dimórfico que se presenta en la naturaleza de forma micelial. Cuando un hospedero es infectado, el hongo se va a desarrollar y se va a formar la parte de levadura o la fase parasitaria. La morfología microscópica de la fase micelial van a ver hifas finas, entre 1 a 3 micrómetros de diámetro, ramificadas, hialinas, septadas, con conidoforos de 10 a 30 micrómetros de largo, en la que se nacen cónidos, ovoides o piriformes, dispuestos en forma de pétalos de margarita o flor de durazno. Algunos cónidos nacen directamente del tallo de la hifa, llamados roduloconidios, y que van a tener un tamaño entre 3 a 5 micrómetros. Los conidios de forma triangular se presentan generalmente en los cultivos pigmentados. En la morfología microscópica de la fase levaduriforme, que va a ser la parte parasitaria, es de forma variable. Van a ser redondeados, ovoides, fusiformes, con gemación única o múltiples, con de tamaño promedio de 1 a 3 por 3 a 10 micrómetros. Y bueno, también hay que recalcar que dicho hongo va a estar en el orden de los ophiosmastales y dentro de la familia de los Ophiostomataceae. La esporotricosis cutánea primaria se inicia a través de traumatismo por vegetación, mordeduras y picaduras de animales o material contaminado. La primera lesión se presenta en el sitio de entrada del hongo, produciéndose un chango esporotricósico. Aproximadamente de 10 a 15 días después se va a formar, por interacción con la respuesta inmune, el denominado complejo cutáneo linfático, y a partir de este la enfermedad tiende a seguir los cursos. En un porcentaje más o menos bajo se puede presentar involución de las lesiones y va a curar esporádicamente o bien extenderse por contigüidad, dando placas verrugosas muy crónicas y lesiones gomosas escalonadas que afectan los vasos linfáticos regionales y se dirigen en los ganglios linfáticos principales, se hace cuello, axila o ingle. Cualquier estado o enfermedad inmunosupresora llega a provocar que esta enfermedad se disemine a otros órganos. En tanto, la esporotricosis pulmonar se inicia y se sigue en curso similar al de la tuberculosis, es decir, primero se presenta el primo contacto y aparece más tarde la esporotricosis primaria pulmonar como un cuadro neumótico asintomático la mayor parte de las veces, se hace un 98%, y se mantiene de una manera limitada. A partir de estos casos es más fácil la diseminación sistémica. Los factores de virulencia involucrados en Sporotrix schenckii son, primero, el propio fenómeno de dimorfismo fúngico, la producción de melanina, proteínas extracelulares y la presencia de
antigénica de las sustancias L-ramnosa. Estimula reacciones inflamatorias, piógena aguda y granulomatosas. Se disemina por drenaje linfático y produce lesiones. La principal vía de ingreso del agente es la cutánea, a través de traumatismos y escoriaciones con material contaminado, penetrando por una solución de continuidad. Sin embargo, está comprobado que en individuos que viven en zonas altamente endémicas, el hongo puede penetrar por vías respiratorias y provocar casos pulmonares primarios. Algunos autores reportan otras vías de inoculación como picaduras de mosquitos, rasguños de gato o también están relacionados con roedores, entre ellos pues las ratas, los ratones y las ardillas. Y bueno, aquí vamos a tener dos cuadros, en donde el primero va a ser la clasificación clínica, donde se va a dividir en dos, en normérgica e hipoérgica, donde la primera va a estar contenido la cutáneo-linfática y la cutáneo-fija. Y en la segunda va a estar la cutánea superficial, cutánea hematógena o diseminada, osteoarticular, pulmonar y sistémica. Y en el segundo, pues va a ser el espectro polar de la esporotricosis. Debido al polimorfismo de la esporotricosis, existen muchas clasificaciones clínicas, algunas muy completas y que tratan de dar explicación a todos los casos y fenómenos. La mayoría coincide en dividir los espectros clínicos de acuerdo a su relación inmunológica. Esporotricosis cutáneo-linfática. Es la forma más clásica y frecuente de la enfermedad. Se observa hasta un 70% de los casos. Se presenta en miembros superiores, inferiores y cara. Inicia en promedio a las 2 semanas posterior a la inoculación del hongo, formando un chancro esporotricósico, constituido por ligero aumento de volumen, eritema y lesiones nodogomosas, así como por úlceras. Dichas lesiones no son dolorosas y los pacientes rara vez refieren prurito. En el término de la primera y segunda semana, a partir de la formación del chancro, aparecen lesiones similares en forma lineal y escalonada, ocupando los vasos linfáticos regionales hacia los ganglios de mayor importancia. Las gomas llegan a ulcerarse por mecanismo traumático o por infecciones bacterianas agregadas, hasta formar grandes placas con costras sanguíneas y melicéricas. Todo esto rodeado por un halo eritomatoviolacio. Cuando el cuadro se hace crónico, se observa que algunas lesiones involucionan y aparecen otras. Algunos otros casos tienden a limitarse a una sola lesión verrugosa similar a la variedad fija. En cuadros muy crónicos es posible que se presenten fenómenos de infoestasia, dando paso a fibrosis y aumento del volumen, que esto se va a llamar elefantiasis. En los niños es frecuente la aparición de esporotricosis linfangítica en la cara, hasta un 40% de los casos, tanto en forma unilateral como bilateral. Se manifiesta en forma queloidea, frecuente en niños y de manera agnefoide en adultos. Esporotricosis cutánea fija. Es la forma crónica que aparece en promedio en 25% de los casos. Y bueno, esta entidad no tiene diseminación. Se forma del mismo chancro esporotricósico, dando paso a lesiones únicas vegetante o verrugosa de bordes bien definidos, con un halo eritomatoviolacio alrededor, cubierta con escamas y costras melicéricas, por lo general asintomáticas. Esta forma es tan limitada porque el paciente cursa con una buena respuesta inmune, por tanto, tiene una gran tendencia a la curación espontánea. Esporotricosis cutáneo superficial. Es la forma cutánea más rara. Para algunos es una variante de la fija y la denominan como superficial dermoepidérmica. Está constituido por placas eritematoescamosas, violáceas, se presenta en casi toda la cara. Sin embargo, se ha observado que la placa en realidad no se mantiene fija, sino que avanza con lentitud sin afectar los vasos o ganglios linfáticos. Y a pesar de lo superficial de las lesiones, la mayor parte de los casos son de pacientes inmunológicamente hipoérgicos o anérgicos, contrario a los fijos que tienen una buena respuesta inmune al antígeno intradérmico. Esporotricosis cutáneo hematógena, llamada también como cutáneo diseminada, es una entidad rara, dándose en 1 a 2% de los casos, que hace pensar que el agente etiológico actuó como oportunista, porque siempre viene asociado con un estado anérgico, ya sea por alguna enfermedad o proceso que abata el sistema inmune. Los más frecuentes son diabetes, linfomas, embarazo, HIV, tratamientos con corticosteroides, etc.
Toda la morfología descrita con anterioridad como lesiones nodogomosas, úlceras y placas verrugosas se presentan en cualquier lugar, incluido en mucosas como boca, faringe o glandes. Sin duda, ese tipo es el que tiende más a tendencia a diseminarse a huesos y articulaciones, sobre todo en codos y rodillas, así como órganos, incluyendo el sistema nervioso central. Esporotricosis osteoarticular es la forma más frecuente de la esporotricosis extracutánea. Se caracteriza por artritis destructiva con lesiones osteolíticas, tenosinovitis y periosteitis. Y bueno, aquí en la imagen podemos ver cartílago y hueso ásperos y fisurados, aquí en esta radiografía. La esporotricosis pulmonar se considera una entidad rara. Se sabe de poco más de 100 casos reportados en la literatura mundial. La mayor parte de los casos pulmonares son primarios y bueno, los casos secundarios son raros. La esporotricosis pulmonar se puede dividir en dos tipos. El más común es el crónico, en cuyo caso la mayoría de los pacientes son asintomáticos en un 98%. Se presenta de manera autolimitada con zonas cavitarias muy similares a la tuberculosis. Los casos sintomáticos cursan con una neumonía con tos discreta y escasa expectoración. El segundo tipo es agudo y progresivo. Involucra ganglios linfáticos y alares, en especial los traqueobronquiales. Puede presentarse adenopatías masivas que causan obstrucción de los bronquios. Y bueno, en la imagen podemos apreciar que se observan dos lesiones cavitarias con pared delgada. Y bueno, aquí en diagnóstico lo vamos a dividir en dos, con diagnóstico con recursos limitados e ilimitados. El diagnóstico con recursos limitados vamos a utilizar principalmente lo que es la clínica, el interrogatorio y la exploración física. Bueno, en diagnósticos con recursos limitados vamos a utilizar lo que son exámenes directos y tensiones, cuya utilidad es limitada, ya que aun cuando se realice frotis y tinciones con PAS o GROCOT, la presencia del hongo no es evidente. En algunos casos excepcionantes, solo se observan levaduras no características, ya sea redondas o ovoides, cuerpos en forma de cigarro o cuerpos esteroides. En cultivo se puede utilizar pus, esputo o macerado de una parte de la persona y se va a utilizar como biopsia. Se va a sembrar directamente en diferentes medios, ya sea en agar dextrosa saborat a 25 grados centígrados. Y bueno, se va a observar colores características en un periodo de 3 a 6 días que en el transcurso de 10 a 15 días adquieren un color marrón oscuro. El pigmento es muy evidente después de los 30 a 45 días. Y bueno, también de isopatología se va a encontrar hiperplasia pseudoepitelomastosa con formación de microabscesos. En ocasiones se observan formas levaduriformes en forma de navecillas o de cigarro de 3 a 5 micrómetros. Presencia de cuerpos esteroides que, aunque no son exclusivos de la esporotricosis, se ven casualmente y parecen indicar complejos de reacción antígeno-anticuerpo o cepas membranales de neutrófilos. Y también pruebas inmunológicas. Las pruebas que se realizan cuando es difícil la obtención de producto biológico pues van a ser aglutinación de células levaduriformes en tubo. Se considera positiva si el suero del paciente provoca aglutinación con dilución de 1,40 o mayor y es positiva en el 100% de los casos de esporotricosis. Inmunodifusión e inmunofluorescencia. Se va a utilizar yoduro de potasio, ya que es la terapia de elección debido a que tiene una excelente eficacia y un menor costo y se ha demostrado in vitro que puede hacer daño celular a la levadura, ya que se afecta la membrana del microorganismo. También se va a utilizar hidroconazol, que es específico del citocromo P450 fúngico. Y bueno, son fármacos lipofílicos que actúan sobre la pared fúngica inhibiendo la síntesis de ergosterol. Y la diana de los azoles es la enzima C14-alfa desmetilasa que depende del sistema citocromo P450. Y también se va a utilizar terbinafina, que va a ser un inhibidor de la síntesis de ergosterol, pero lo hace por encima de escualeno peroxidasa y no sobre el C14-alfa desmetilasa. En su prevención, pues vamos a utilizar guantes al estar en contacto con animales infectados, usar mangas largas, lavarse las manos sin desinfectarse y evitar contacto con el musgo asfacno. La esporotricosis es la
micosis subcutánea más difundida en el mundo. Se ha reportado en todos los continentes, pero existen zonas muy específicas. Por ejemplo, en Transvaal, al sur del África, se comunicó la epidemia más importante, dándose unos 3.000 casos. Aquí en América sobresale Brasil, Río de Janeiro, donde recientemente se ha presentado una epidemia importante por una zoonosis. Y en Guatemala, en Goyorma, se reportó una epidemia de 57 casos. En México la esporotricosis es frecuente. Nuestra estadística la refiere en un segundo lugar dentro de las micosis subcutáneas y profundas, refiriéndose a un 19.5%, solo precedida por el micetoma. Y bueno, aunque en particular se ha presentado en todos los estados de la República, solo en 2 regiones del país es más importante, como el occidente y el centro del país. En su hábitat, la Sporotrix skenki se desarrolla en un clima templado, húmedo y cálido tropical, con una temperatura promedio entre 20 y 25 grados centígrados, humedad relativa del 90% superior y una precipitación pluvial entre 500 a 1000 milímetros cúbicos y a una altitud de 1000 a 1500 metros sobre el nivel del mar. La esporotricosis siempre se ha considerado como una enfermedad ocupacional. Se presenta sobre todo en campesinos, amas de casa, niños de edad escolar, cultivadores y vendedores de flores, cazadores, mineros, pescadores, empacadores de vidrio y loza, entre otros. La mayoría de los autores coinciden en una relación 1 a 1. Solo algunos reportes, como la epidemia zoonótica brasileña de freitas, dan un marcado predominio al sexo femenino, debido a que ellas son las que tienen mayor contacto con gatos. Y bueno, respecto a la edad, lo que son la edad de escolares de 5 a 15 y adultos jóvenes de 16 a 35 son los predominantes a la enfermedad. Pues prácticamente son solo los relacionados con la ocupación, aunque las de nutrición, el alcoholismo crónico y otras enfermedades debilitantes como el HIV son causas que exacerban el padecimiento.